Muy buenas y bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. Hoy el tema 1, números naturales y sistemas de numeración. Para poder empezar el tema vamos a hacer una breve introducción y posteriormente vamos a trabajar pues, tanto con el currículum como los diferentes apartados del tema en sí. Para la introducción hay que decir que en sus orígenes la actividad matemática siempre ha estado relacionada con el concepto de número, el concepto de forma, de magnitud y todo ello enfocado a la resolución de problemas. La forma en la que surgió podemos basarnos en algunos escritos para llegar al fondo de la forma en la que surgió el conteo y los números naturales. Se basa fundamentalmente en expresar la diferencia entre un objeto y otros muchos objetos, o incluso en expresar la pertenencia de un objeto a un conjunto de objetos, como puede ser una oveja a un rebaño o un árbol a un bosque, que tienen ciertos elementos en común. Bien, esta forma de desenvolverse llegó a, conforme fue avanzando el concepto de número, llegó a utilizarse el emparejamiento y la correspondencia. El emparejamiento y la correspondencia consiste en identificar objetos que sean cotidianos, que sean usables, por ejemplo, una serie de piedras o muescas en un hueso, identificarlos, hacerlos corresponder con una serie de objetos comunes. Aún hoy se recuerdan, hay vestigios de esta práctica, por ejemplo, en los pastores. En algunos pastores utilizan guijarros o piedras pequeñas para identificar a cada una de las ovejas de su rebaño. De esta forma mantienen el conteo y saben si alguna se ha perdido o si pueden continuar sin ningún problema. También podemos encontrar un ejemplo similar cuando nos referimos a las oraciones de forma repetitiva, como puede ser el rosario, que utilizan pequeñas cuentas para identificar cada una de las oraciones con cada una de estas cuentas y poder saber cuáles son las oraciones que quedan por recitar. Con todo ello hay que tener en cuenta que la conciencia de número natural, fue surgiendo, fue desarrollándose conforme las necesidades lo iban ofertando, conforme las necesidades iban obligando, fue desarrollándose esta propiedad de correspondencia, de identificación, hasta que utilizaron símbolos, hasta que empezaron a utilizar símbolos. Los primeros símbolos que se utilizaron, al fin y al cabo, eran con los dedos de la mano. Con los dedos de la mano se podían contar 2, 3, 4 y hasta 5 objetos, porque el 1 no era considerado en esta época como objeto, o sea, como número natural. Con todo ello y con el aumento de las cantidades, el aumento de las cantidades tanto en representación como en simbología, se propició de alguna forma la estructura, una serie de estructuras, una serie de reglas para poder utilizar los números. Esta serie de reglas vinieron como los llamados sistemas de numeración, que fueron sucediéndose uno tras otro, como veremos más adelante, de diferentes tipos, de diferentes características, según en qué fundamentan su evolución, su simbología y a qué hacen referencia cuando se escriben. No obstante, el último que surgió es el que tenemos hoy día y está casi universalmente aceptado, que es el sistema decimal o el indoarábigo. Bien, con todo ello, la concepción de número natural, la formalización del número natural, vino de mano del italiano Giuseppe Peano en el siglo XIX, cuando propuso 5 axiomas para poder definir los números naturales. El primer axioma nos dice que el cero que antes no estaba considerado como número, el cero es un número. Que el siguiente de cualquier número es un número. Es decir, si A es un número, entonces el siguiente de A, que podemos llamar como A más 1, es también un número. Estos son los dos primeros axiomas. Este es el primer axioma, el segundo, el tercero nos dice que el 0 no es el siguiente de ningún número.
El cuarto axioma nos dice que si dos números, si los siguientes de dos números, podemos identificarlo como b más 1, son iguales, y a más 1, entonces necesariamente esos dos números son iguales. Y por último, lo que se denomina el principio de inducción completa, nos dice que si un conjunto contiene al 0 y contiene al siguiente de cualquier elemento, entonces contiene todos los números. Si un conjunto está formado por el 0 y por el siguiente de cualquier número, que aquí podríamos ponerlo como si A pertenece al conjunto, entonces A más 1 pertenece al conjunto. Esto es un 1. Entonces, contiene a cualquier número. Con estos 5 axiomas se define el conjunto de los números naturales. Se define formalmente el conjunto de los números naturales, expresado obviamente como n es igual pues desde el 0, el 1, el 2, de forma continuada. De esta forma, el 0, como hemos visto, es un número y por lo tanto está en el conjunto como hemos definido. El 1 es el siguiente del 0, el 2 es el siguiente del 1 y así sucesivamente. Así se construye el conjunto de los números naturales. Con todo ello vamos a trabajar, a lo largo de este tema vamos a trabajar con los números naturales, con esta idea fundamental, pero trabajándolo utilizando el cardinal de los conjuntos, como veremos en el apartado número 2. Bien, pues muchas gracias por vernos y en la siguiente clase veremos a ver cuál es la correlación entre el currículo y este tema, el tema número 1 de números naturales y sistemas de numeración. Muchas gracias y nos vemos.